Aumentan las confrontaciones entre Movimiento Ciudadano e integrantes de la coalición Va por México. El presidente López Obrador confirmó que Alejandro Encinas sí fue espiado con Pegasus, pero le dijo que no se preocupara. El estado de salud de la niña que recibió un balazo en la cabeza se encuentra grave e intubada en el Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dictan sentencia absolutoria a favor de Roxana Ruiz, joven quien fue sentenciada a 6 años de prisión por defender su vida del hombre que la violó. Movimiento Ciudadano pinta nuevamente barda en contra del PRI y la vuelven a quitar. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que fue borrada una barda del partido Movimiento Ciudadano en su demarcación en la que decía ni un voto al PRI. A través de su cuenta de Twitter, Sandra Cuevas dijo: tan solo unas horas duró la provocación de Movimiento Ciudadano. Que les quede claro, en Cuauhtémoc no tienen cabida quienes traicionan a México. Ni Morena ni sus aliados son bienvenidos en el corazón de Va por México. Juan Zavala, secretario del Partido de Movimiento Ciudadano, informó esta tarde que volvieron a pintar una barda aquí en la Ciudad de México. Armando Martínez, tú te encuentras por allá. Querido Armando, ¿cómo está la situación? Buenas noches. Elisa, muy buenas noches, te saludo con gusto, justamente desde la avenida Patriotismo y la calle de Benjamín Gil en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra esta barda que bien mencionabas, pues ya por segunda vez fue pintada por, según Movimiento Ciudadano, acusa a la alcaldesa Sandra Cuevas, como bien lo comentabas, que dio cuenta de esta pintada de la barda nuevamente, pero en contra de esta campaña que lanzó Movimiento Ciudadano justamente ya esta tarde, pues en contra de ni un voto más al PRI, dicen ellos, con el PRI ni a la esquina. Elisa, comentarte que desde esta tarde lanzaron esta campaña ya de manera formal, ya que ayer no lo habían podido hacer porque pues llegaron aquí militantes del PRI encabezados pues por la diputada federal Paloma Sánchez, quienes dieron un mensaje a medios en el lugar donde tenía presupuestada la dirigencia de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, acompañados de diversos diputados federales. Nos darían este mensaje aquí frente a esta barda con el mensaje de con el PRI ni a la esquina. Bueno, Elisa, hoy la volvieron a pintar luego de que ayer por la noche en la alcaldía Cuauhtémoc, según ellos, pues la pintó con un grafiti que decía ¡Viva México! Y pues hoy por la tarde Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, el secretario general de este partido, fue quien dio cuenta que nuevamente pintaron esta barda con este mensaje de con el PRI ni a la esquina, y le agregan tampoco con Morena, ya que el día de ayer solo está con el PRI, y luego de las especulaciones que pues así hicieron en torno a esta campaña sobre a quién podría favorecer, si a la alianza Va por México, ya con la candidata Alejandra del Moral, ya 2 semanas de esta elección en el Estado de México y Coahuila, o a la candidata de Morena, Delfina Gómez, que es justamente lo que fue criticado por varios líderes de oposición y varios políticos de este país. Pero bueno, Elisa, la barda ahorita se encuentra completamente en blanco, como la dejó la alcaldía Cuauhtémoc, según Movimiento Ciudadano, completamente en blanco y ya sin la campaña de ni con el PRI ni a la esquina. Pero Elisa, hablamos esta noche justamente con el presidente de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Roy Torres, quien nos dijo que ellos van a pintar nuevamente esta barda con la campaña hasta que se cansen. Elisa, vamos a escuchar lo que nos dijo. A ver. Cada que nos las despinten la vamos a venir a pintar, y cada que nos las despinten vamos a denunciar a la alcaldesa, porque no nos vamos a dejar ni nos vamos a quedar así. Por eso esta va a ser
la barda de la discordia y aquí vamos a estar permanentemente pintándola. Oye, Armandito, pues estamos viendo esa barda así, ahorita en blanco, por lo pronto, después de pintada, despintada, vuelta a pintar, vuelta a despintar. Ahorita en este momento, así como nos la acabas de presentar, en blanco, y será la barda de la discordia, así lo indicaron. Vamos a ver qué sucede. ¿Y hay alguien más ahorita por ahí en la barda o en los alrededores, Armando? Hemos percatado, hace un momento vinieron en moto personal, bueno, 2 personas con chalecos de la alcaldía Cuauhtémoc quienes tomaron fotos de esta barda. Ahora mismo hay 2 policías auxiliares en esta zona que también le tomaron fotos a esta barda completamente en blanco. Nos dice la gente de MC, cuando estábamos justo aquí en el lugar, que eso ha sido de manera recurrente y que hasta hoy por la tarde que pintaron la barda habían sido amedrentados los compañeros, luego entablaron un diálogo y pues ya lograron un acuerdo de que pues iban a dejarles pintar la barda nuevamente y así se quedará por el momento hasta que el Movimiento Ciudadano decida venir a volver a pintar con esta campaña de con el PRI ni a la esquina. Bueno, así se está poniendo esta contienda. Bueno, ya lleva así mucho tiempo todas las confrontaciones electorales y los espacios que se van a empezar a ganar por centímetros pintados y vamos a ver qué más. Gracias, querido Armando. Buenas noches. Buenas noches, Elisa, y son tiempos de barda. Muy bien, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó de esquiroles y serviles de Morena a los dirigentes de Movimiento Ciudadano. Los acusó de hacer el trabajo sucio para dividir a la coalición opositora Va por México. Así respondió a la campaña Ni un voto al PRI, iniciada por legisladores de MC. Qué casualidad que se dicen opositores, siempre atacan al PRI, me atacan a mí, o atacan al PAN, o al PRD, o a la coalición Va por México. En cambio, callan con las acciones de Morena, se hacen de la vista gorda ante todo el desastre y el desaseo que tiene Morena a nivel nacional. Están en contra de lo que la sociedad mexicana quiere, son esbirros, son lacayos, son esquiroles de Morena y eso ha quedado totalmente documentado. El Movimiento Ciudadano se quitó la máscara, se descaró ante la sociedad, está haciendo una tarea, una orden que le dieron desde el gobierno de la República, una orden que les dio Morena por tratar de romper la coalición. Lo inteligente es que se sume a la coalición y hagamos un gran proyecto juntos. Y ante los señalamientos del PRI contra el Movimiento Ciudadano, el diputado Jorge Álvarez Maínez aseguró que el PRI entregó la elección del Estado de México. Diputado, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Elisa. Gracias por el espacio y por la posibilidad de compartir con tu auditorio y contigo algunas reflexiones y algunos comentarios. Sí, reflexiones, comentarios y datos, Jorge, porque sí, está intenso toda esta, por lo pronto, esta confrontación que se da entre el PRI, Movimiento Ciudadano y en general la coalición Va por México con Movimiento Ciudadano, y les están diciendo esquiroles que le están haciendo el trabajo sucio a Morena y bueno, acabamos de reportar esto de la barda en la alcaldía Cuauhtémoc. Digo, hay una precisión para Armando. Él dice, según Movimiento Ciudadano, la alcaldía Cuauhtémoc borró la barda. Por un lado, él mismo dice que ahí estaba el personal de la alcaldía, pero fue la propia alcaldesa la que confesó el delito. Elisa, si tú checas el Twitter de Sandra Cuevas, es ella quien dice que mandó borrar la barda y, Oye, Jorge, y pintarla. Es un tema menor, es un delito electoral. Sandra Cuevas ha actuado así. Pero el tema de fondo, escuchando al delincuente de Alito Moreno, es que ellos quieren trasladar la culpa, la responsabilidad de la derrota electoral inminente que tienen en el Estado de México a Movimiento Ciudadano, y eso no lo vamos a permitir. Fíjate qué mensaje tan contradictorio. Dice, únanse a la alianza, y luego nos tacha de 1000 adjetivos. Precisamente lo que nosotros le estamos respondiendo es, con ustedes no vamos a ir ni a la esquina. Y la barda, si ves el Twitter que acabo de subir, decía con el PRI ni a la esquina y ni con Morena tampoco. Porque lo que yo sostengo, Elisa, es que lo que sostiene, lo que hace que la gente siga votando por Morena es que tiene una alternativa de impresentables en el PRI.
Oye, Jorge, a ver, pero vamos ahorita dos temas que me parece importante que podamos informar a la audiencia. Uno, comentas que es un delito menor, pero es un delito electoral el estar borrando la barda. ¿Es así? ¿Qué dice la legislación? ¿Ustedes pueden utilizar ese espacio público para poner las leyendas? Claro, los partidos tienen derecho a hacer propaganda electoral, propaganda política, y los gobiernos no tienen el derecho de borrar mensajes discrecionalmente. Y lo que está haciendo Sandra Cuevas, ella tiene un gobierno a su responsabilidad, no puede utilizar recursos públicos con fines partidistas. No es menor, lo que creo que es un tema menor por lo que ella representa, en el que se quiere posicionar políticamente en este diferendo. Nosotros, de hecho, pues hemos visto esta actitud de ella autoritaria, de atropellos a vecinos, a organizaciones, a ciudadanos, a quienes protestan. Pero es un delito, sin duda, utilizar recursos públicos en contra de un partido específico. ¿Este es un espacio público o privado? ¿Qué dice la ley? Tú lo que tienes que acreditar en las bardas es que tienes el permiso, digamos, del dueño, de la dueña, para posicionarte ahí. Todos tienen el derecho, siempre y cuando lo que no se valdría, por ejemplo, es que sea promoción personalizada, que es lo que hemos denunciado como ilegal también de Claudia Sheinbaum. Una barda que hace alusión a una candidatura cuando no son tiempos de campaña es un acto anticipado de campaña. Pero las campañas institucionales de los partidos políticos pueden acreditarse de forma permanente. De hecho, pues casi todos tienen algún tipo de campaña permanente como partido político, espectaculares, bardas, lonas. Nosotros en realidad pues tenemos mucho menos recursos que el resto de los partidos políticos y tratamos de generar esto de forma estratégica. Oye, Jorge, y sobre el tema de esta acusación que hacen en Va por México de que le estarían favoreciendo a Delfina Gómez también en concreto, están denunciando esto, que por qué toman esas decisiones, que Delfina fue candidata del PT y de Movimiento Ciudadano y que por eso existen estos lazos, que tú estuviste en el PRI, fuiste legislador y entonces también cómo es posible que ahora ya no quieras o digas cosas malas del PRI. En fin, son temas que están ahí y se han puesto sobre la mesa. Pues bueno, es absurdo, Elisa, quien ha votado la militarización del país, la adscripción a la Sedena, a las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional, la reforma al quinto transitorio, la militarización del espacio aéreo, la militarización de los puertos, la reforma al artículo 19 de prisión preventiva oficiosa para ampliar el catálogo de delitos de prisión sin juicio, quien ha sido subordinado a Morena en San Lázaro, en el Senado de la República, ha sido justamente el PRI. Quien se ha comportado tratando de debilitar al Tribunal Electoral con iniciativas junto a Morena para debilitar el Tribunal Electoral ha sido el PRI. Quien ha recibido embajadas a cambio de gubernaturas, Elisa, ha sido el PRI, es los exgobernadores del PRI de Sonora, de Sinaloa, de Campeche, de la tierra de Alito, son los que pactaron triunfos electorales para Morena a cambio de embajadas. Son hechos, son evidencias, son votaciones y son cargos públicos que se le han dado a figuras del PRI a cambio de su acompañamiento en lo electoral. Todos vimos lo que pasó en Hidalgo, todos vimos lo que ha pasado en Oaxaca, lo que ha pasado en los diversos estados en los que el PRI ha pactado electoralmente con Morena. En cuanto al pasado, Elisa, yo estoy muy orgulloso de lo que hice como diputado local. Yo competí contra un gobierno como candidato externo, en ese momento contra el gobierno del Estado y contra el gobierno federal de distintos partidos políticos. Y cuando fui diputado local impulsé la misma agenda que hoy defiendo, en contra del PRI. El PRI no apoyó un tribunal de rendición de cuentas, que lo sigo defendiendo, el Sistema Nacional Anticorrupción, lo boicotearon. Apoyé el matrimonio igualitario, que en ese momento el PRI lo rechazó en Zacatecas. Apoyé la despenalización del aborto, que es un tema en el que siempre he creído, el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, entre muchos otros temas que han caracterizado mi agenda progresista. Uno es las causas que defiende Elisa. Yo siempre he creído que el tema de los partidos es inocuo si no se ve con las causas. Yo hay priistas a los que respeto, a los que admiro, hoy mismo lo dije en la rueda de prensa, panistas a los que respeto,
que quieran circunscribir también esto al Estado de México, por el tema que dices de la maestra Delfina. Sí, nosotros no hemos descalificado a la maestra Delfina, pero tampoco a Alejandra del Moral. De hecho, hemos dicho, la están dejando sola. Sí. Y esta estrategia de Alito no le favorece a Alejandra del Moral. En vez de despintar las barbas de Movimiento Ciudadano, que se vayan a hacer campaña al Estado de México, que se vayan a ayudarle a Alejandra del Moral, que la han dejado sola, que la han dejado caminar sola contra Morena, y que en lugar de afectar a Movimiento Ciudadano, de desgastar a Movimiento Ciudadano, se vayan a pelear contra Morena. Yo sí he señalado al hijo del presidente, los negocios, a los funcionarios, a Bartlett. Yo sí he alzado la voz. Alito, no. Entonces, Jorge, en eso creo que hay diferencias fundamentales. Vamos a dar seguimiento, pues esto apenas comienza, ¿no? Vienen momentos y etapas muy importantes porque ya estamos en la recta final de la elección de Estado de México y viene ya la elección para candidatos y candidatas para el 2024. Así es que estamos de lleno en este ambiente también, en estos posicionamientos, en estas definiciones también de los propios partidos. Y si me lo permite, sigamos en contacto como siempre, Jorge. Muchas gracias y por lo pronto entonces dirá ni con el PRI ni con Morena de aquí en adelante. No, y en por supuesto que no, Elisa, gracias por el espacio. Sí, sigamos en contacto. Gracias por siempre abrirnos las puertas de tu auditorio, de tu programa, y por supuesto que seguiremos en contacto. Ojalá que sea con un mejor nivel de debate, con más altura en el debate, pero bueno, tampoco vamos a dejar de responder a infamias, sobre todo de personajes como este señor Alito Moreno. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Gracias. Y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reveló que después de las elecciones del 4 de junio definirán el método para elegir a su candidatura presidencial. Detalló que junto con los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, están construyendo los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a ocupar la candidatura de la oposición y sociedad civil. Adelantó que uno de los requisitos sería recolectar firmas para comprobar que tienen respaldo en al menos 17 estados. Requisito similar a lo que tiene un candidato independiente también, con el 1% de la lista nominal, equivalente a casi 1 millón de firmas. Para ello, en conjunto, los líderes de la oposición en México estamos construyendo una serie de requisitos de competitividad que deberán cumplir las y los aspirantes a la presidencia de la República, para que quienes aspiren a la presidencia de la República cuenten con un mínimo de conocimiento social, así como un mínimo de intención de voto, además de contar con el respaldo social de al menos el 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 entidades. Bueno, y si las pugnas están así entre los distintos partidos, entre las coaliciones, pues también, por supuesto, dentro de los partidos. La panista Lili Téllez cuestionó hoy al diputado panista Santiago Krill sobre el financiamiento para juntar estas firmas necesarias para contender por la candidatura presidencial de la coalición Va por México. A través de su Twitter escribió esto: recopilar 1 millón de firmas cuesta mínimo 30 millones de pesos. Pues ¿quién te financia? Santiago Krill. Y siguió escribiendo la senadora Lili Téllez. Por lo pronto, la senadora Kenia López Rabadán, defendió a Santiago Krill. Santiago Krill es un ganador. Nos ayudó a ganar en aquella maravillosa elección del 2000, esa de la transición. Nos ayudó a ganar en 2006. Por supuesto, muchas gracias, Santiago, por todas las campañas ganadoras a lo largo y ancho de México. Gracias por tu acompañamiento, por tu panismo, por tu fortaleza. Evidentemente, en el PAN no queremos división. En el PAN queremos unión. Queremos cuerpo y espíritu de equipo para que juntos, podamos ganar en 2024. Y hace unos momentos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se reunió con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y su esposa María de la Luz. Sheinbaum mostró algunas fotos en sus redes sociales y dijo que aprovechó este encuentro para celebrar el cumpleaños del gobernador tamaulipeco, en compañía además de Jesús Ramírez Cuevas y Raquel Buenrostro, secretaria de Economía. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció que presentará una propuesta para mantener la unidad de Morena para elegir al candidato o candidata a la presidencia del 2024. Señaló que será el 5 de junio, un día después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila.
He estado pensando cómo resolver para que nuestro proceso interno en Morena, ya próximo, garantice la unidad y que al mismo tiempo sea muy transparente y la gente pueda participar, como es la invitación que hizo el presidente López Obrador. Y estoy contento porque ya encontré una fórmula utilizando innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena mismo ha llevado a cabo. Y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció que son legítimos los reclamos de los aspirantes presidenciales de su partido, particularmente del canciller Marcelo Ebrard, sobre la petición para definir la ruta y metodología para la selección de la candidatura presidencial en 2024. Y el presidente López Obrador aseguró que a la Corte ya la perdimos, luego de que ayer el Pleno determinó la invalidez total del decreto que emitió en 2021 para declarar como temas de seguridad nacional las obras insignias de su gobierno. En su conferencia mañanera, López Obrador criticó nuevamente el actuar de las y los ministros y los acusó de violar la Constitución. Ellos no defienden la Constitución. Ellos no defienden la Constitución. Ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Esa es una mentira. Nosotros hemos aprendido que el que se aflige se afloja y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados. Bueno, ya el Poder Judicial Federal comenzó a responder también. Recordemos que el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que cuando se busca arrinconar al Poder Judicial Federal, se pone en riesgo la gobernabilidad. Nuestra misión común es impartir justicia oportuna, imparcial e independiente para todas las personas, sin excepciones y sin privilegios. Debemos tener claro que cuando se busca arrinconar al Poder Judicial, se pone en riesgo la gobernabilidad y se afectan los derechos y las libertades de las personas. Los tribunales no somos oposición. Y también ayer el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, aseguró que el Poder Judicial se encuentra fuerte y nada lo doblegará, por lo que seguirán defendiendo la Constitución. Para decir estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar. Nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que se hace. Y hace unos momentos, fuentes consultadas por Milenio confirmaron que esta tarde se logró un acuerdo entre Grupo México y la administración del presidente López Obrador, aunque no citaron la cifra exacta que deberá pagar el gobierno federal por la ocupación temporal del tramo férreo. Fuentes cercanas a la reunión donde se definió el diferendo confirmaron que el encuentro fue muy bueno, mejor de lo esperado, y que los detalles del acuerdo se darán a conocer el miércoles 24 de mayo por ambas partes. Aunque no se dijo quiénes estuvieron en la reunión privada, sabemos que acudieron integrantes del gabinete presidencial y directivos de la empresa Grupo México Transportes. Y por cierto, temprano, en la mañanera, el ex jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, aseguró que hay muy buena voluntad del gobierno federal y Grupo México para arreglar el conflicto. Hay que arreglar, todo se arregla al final. Todo se arregla. Todo se arregla. Nada Gracias a Dios que todo se debe de arreglar y todo se va a arreglar. ¿Estuvo en la legalidad? ¿En la legalidad? No estoy muy abogado, pero lo que digo es que hay muy buena voluntad de todas las partes para arreglar. E incluso, bueno, esta tarde nada más comentando sobre este tema y en la mañanera el presidente comentó que tiene también un plan B con el tema de Banamex. Vamos a ver exactamente de qué se trata si es que la REA no lo quiere comprar. Pero bueno, están en las negociaciones, están en eso. Por lo pronto ya hay una negociación en relación a este diferendo que se dio por la ocupación temporal por parte de las Fuerzas Armadas a las líneas férreas. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Esta tarde
viernes se realizó la audiencia en la que se dictó sentencia absolutoria a favor de Roxana Ruiz, quien fue sentenciada a más de 6 años de prisión por defender su vida del hombre que la violó. El Ministerio Público del Estado de México formalizó la petición para desistirse de la acción penal en su contra. La jueza Mónica Palomino, quien la declaró culpable el pasado 15 de mayo, fue la encargada de dictar la sentencia absolutoria en esta ocasión. Mi vida no es un delito, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Yo no pedí ser violada, que soy inocente y que se tome en cuenta eso y que se tome en cuenta también más de 10 mujeres que son asesinadas y que se tome en cuenta que estoy viva y que no se me juzgue por haberme defendido de un violador. Y el presidente López Obrador confirmó que Alejandro Encinas fue espiado con el malware Pegasus, este malware que también ha espiado a periodistas, defensores de derechos humanos. Bueno, a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encargado de las investigaciones del caso Ayotzinapa. El presidente reconoció que el subsecretario le comentó haber sido víctima de este espionaje, pero le dijo que no se preocupara. Sobre si fue el ejército, dijo el presidente desconocer quién fue. Le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Pero sí lo espiaron. No sé, contestó que probablemente sí, nada más que ¿de parte de quién? Si antes todos espiaban y siguen espiando. Bueno, primero dijo no sé, después ya confirmó que sí y después dijo que no se preocupara, pero que no sabe quién lo espió. R3D, la organización que ha dado seguimiento a estos hackeos desde hace muchos años, estos hackeos ilegales, y que realizó la investigación, señaló: lamentamos la negativa del presidente a investigar al ejército espía por la denuncia de espionaje en contra del subsecretario Alejandro Encinas, denunciada el lunes 22 de mayo por el New York Times. Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, pidió a la Fiscalía que investigue el espionaje del que fue objeto el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. A través de un comunicado, calificó como hechos gravísimos que estos actos continúen en este sexenio, pese a los compromisos del presidente López Obrador de no llevarlos a cabo. Recordó que este hecho se suma a la ya conocida interceptación de las comunicaciones de los padres de los 43 desaparecidos y de las víctimas del caso, así como sus abogados del Centro PRO. Instó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervenga en la protección de derechos humanos que están siendo vulnerados mediante estas prácticas. Marco Aurelio Ramírez Hernández, periodista y exdirector de Gobernación del municipio poblano de Tehuacán, fue asesinado a tiros la tarde de este martes cuando iba a bordo de su auto particular. Al quedar malherido, impactó su vehículo contra un árbol. Habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades y al llegar los servicios de emergencia confirmaron la muerte del periodista. Y esta tarde la Fiscalía de la Ciudad de México entregó el cuerpo de Patsy Jimena, joven fallecida tras el impacto de un petardo, a sus familiares. Según la necropsia realizada, Jimena murió a causa de un traumatismo cráneoencefálico. Autoridades ya iniciaron la investigación por el delito de feminicidio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó la muerte del estudiante del Colegio de Bachilleres a causa de la explosión de este petardo. Señaló que ya buscan al o los responsables de la muerte de la joven y aseguró que su administración buscará brindarle el apoyo a su familia. Es una jovencita de 17 años en donde tiran un petardo y a ella pues le explota muy cerca de su cuerpo y lamentablemente falleció.
Ahí estamos buscando darle todo el apoyo a la familia y por supuesto detener a los responsables, porque finalmente un petardo pues puede ser, es un arma finalmente porque lleva pólvora, entonces es muy lamentable y tenemos que llegar a los responsables. En Zacatecas, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal anunciaron la implementación de una estrategia para blindar el municipio de Apulco, pues carece de elementos de seguridad debido a las amenazas del crimen organizado. Vamos a apoyar las tareas de seguridad pública, apegados en estricto apego a los derechos humanos, mediante la aplicación del uso de la fuerza, la Ley Federal de Armas de Fuego y la Ley Federal de las... Un batallón con sus servicios técnicos y armas de apoyo también incluidas. Y en Sinaloa, ciudadanos denunciaron elementos de la Marina de asesinar a 2 jóvenes, por lo que bloquearon su base, les cortaron la luz y quemaron llantas para exigir el esclarecimiento del asesinato de estos jóvenes. Nos avisaron pues que lo habían parado los marinos y lo habían golpeado. Ahorita va a ir a Zapopan a pisotear ya grabaron todo. ¿Por qué no ingresó una de nosotros para escuchar lo que van a comentar? Que no se pongan de acuerdo, para que escuchen. Mujeres, ya los camioneros aquí nos ayudar, vengan. Que ya se que no caben y por eso. El presidente ya sabe lo que son. Brava, chécate el suelo. En Veracruz, una pareja homosexual denunció que fueron víctimas de una agresión por parte de policías estatales. De acuerdo a los jóvenes, los elementos policíacos los agredieron de manera verbal y física. Esto como parte de una revisión de rutinas, según los policías. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General y además una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ni siquiera me dieron la oportunidad de gritar, me llevaron por la espalda, entonces no sabemos ni qué acto estamos cometiendo porque pues al final de cuentas estamos por el taxi. Que no nada más para la comunidad LGBT+, sino que también para la comunidad en general. Sí, porque ahorita somos nosotros, pero mañana pueden ser nuestros familiares. Ahorita yo no puedo trabajar, una por las lesiones, otra porque yo trabajo a puerta abierta. Michelle Montserrat, una niña de 9 años, se encuentra grave tras ser herida por una bala perdida disparada por un elemento de la Policía Estatal de Tránsito en estado de ebriedad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los hechos ocurrieron cuando la menor se dirigía junto a su madre y hermana a una misa cuando recibió un impacto de bala en la cabeza. De acuerdo con la madre de la menor, los médicos se encuentran en espera de que se desinflame la cabeza para poder extraerle la bala. Y en Oaxaca continúa el paro de 48 horas de profesores de la CENTE. Este día bloquearon los accesos al aeropuerto y la terminal de autobuses del estado, afectando a cientos de viajeros. Los maestros exigen un aumento del 100% en su salario. De Prevención de Desastres informó que en las últimas 24 horas el Popocatépetl emitió 22 exhalaciones y 2 explosiones, una de ellas a las 7 de la mañana, aunque sin consecuencias de gravedad. Por ello, reiteró a la población mantenerse lejos del volcán y atender los mensajes de las autoridades, mientras que el gobernador Sergio Salomón aseguró que ya se reporta una disminución de caída de ceniza, pero que es mínima e insuficiente para cambiar el semáforo de alerta volcánica. También se indicó que el aeropuerto de Huejotzingo opera con normalidad y que en caso de registrarse un cambio se anunciará con anticipación. Además, descartó activar el fondo de emergencia para hacer frente a la emergencia volcánica. Y la Fiscalía de la Ciudad de México informó que ha iniciado una carpeta de investigación contra el hombre que echó cemento sobre la Huehuete en Reforma. La indagatoria se dio
por su probable participación en los delitos de daño a la propiedad y contra el medio ambiente. Hasta el momento, Pablo sigue detenido y a disposición del Ministerio Público. Y el juicio penal en contra del expresidente Donald Trump por el delito de falsificación de registros comerciales se llevará a cabo el 25 de marzo del 2024. Así lo definió un juez de Nueva York durante la audiencia en la que Trump estuvo presente de manera remota. Hay que recordar que Trump se declaró inocente de 34 cargos penales de falsificación, pero bueno, ya va a arrancar su juicio. Esto sobre los pagos que hizo a la actriz porno y que eran de recursos públicos. En fin, una denuncia grave en contra de Donald Trump. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy tuvimos un día de mercados muy difíciles, fundamentalmente porque los republicanos y el presidente Biden no han podido llegar a ningún acuerdo en relación al techo de la deuda en Estados Unidos. Es un tema de la mayor importancia. Sería inimaginable que Estados Unidos pudiera entrar en suspensión de pagos. Yo personalmente pienso que es un escenario que no se va a dar. No es que sea imposible, pero sí lo veo poco probable. Sin embargo, en el Inter lo que tenemos es bajos volúmenes, mucha angustia, poca certidumbre, mucha volatilidad, y esto hizo que los mercados, las bolsas principalmente en todo el mundo, hayan estado a la baja. Parecería una paradoja, pero el dólar se incrementa en valor con respecto a sus pares, con respecto al yen, con respecto al euro y también con respecto al peso, que cierra hoy en niveles de 17.95, de los más altos en las últimas semanas. Las bolsas en Estados Unidos pierden terreno, el Dow Jones, el Standard & Poor's, Nasdaq, y también pierde terreno la Bolsa Mexicana de Valores. Ya veremos mañana cómo amanecen los ánimos. Además, tampoco ayudan las declaraciones de algunos funcionarios de la Reserva Federal que, a diferencia de el presidente Jerome Powell, están pidiendo que las tasas de interés sigan hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque la economía norteamericana sigue funcionando en forma adecuada. Ese es mi comentario. Muy buenas noches y muchas gracias.